Tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros haciendo una sobremesa más. Hoy vamos a hablar del PAMI. ¿Por qué del PAMI? Porque el PAMI forma parte del gran disparate que estamos viviendo en la República Argentina. ¿Y cuál es el debate hoy central en los medios de comunicación y en la política argentina? Nada más y nada menos que la historia de los planes sociales. Que si están bien, que si están mal, que si cortan la calle, que si no la cortan. Pero vamos a dar algunos números nada más para tener en cuenta de la dimensión del problema. 1986, gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín pone en marcha el Plan Alimentario Nacional, las famosas cajas PAM. Beneficiarios, 5,6 millones de personas. Después viene Eduardo Duhalde, que pone en marcha el Plan Jefas y Jefes de Hogar. Hoy la República Argentina tiene 22 millones de personas recibiendo distintos tipos de ayudas, de asignaciones o lo que fuera. En la Argentina tenemos 141 planes sociales, entre planes nacionales, provinciales, inclusive en algunos lados hay hasta municipales. ¿Cuáles son los más solicitados? El Potencial Trabajo, Argentina Hace, Programa Hogar, Federal Incluir, Jóvenes Más y Mejor Trabajo, Monotributo Social, Plan Nacional Primera Infancia, Plan Nacional Protección Social, Plan Nacional Seguridad Alimentaria, Becas Progresar, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Sumar, tarifa social, subsidio de medicamentos. Estos son los más solicitados. Para tener dimensión también vamos a dar algunos números. Alberto Fernández, desde que es presidente de la Nación, ha creado 958 planes por día, mientras que la presidencia de Cambiemos ese número era de 257. La Argentina, en las dos imprentas de billetes con la cual trabaja, imprime 4,5 millones de billetes de 1.000 pesos por día. Estamos hablando de 187.500 billetes de 1.000 pesos por hora. Si quieren, lo dividimos por minuto. 3.125 billetes por minuto y 52 billetes por segundo. A ver, a medida que más crecen los planes sociales, más crece la pobreza y la indigencia en la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que el plan social evidentemente no es una solución, sino es parte del gran problema que tenemos en la Argentina con las personas que están bajo la línea de pobreza y bajo la línea de indigencia. Mientras tanto, ¿qué hace la política? Y la política entró en una disputa absolutamente absurda. Por un lado, aparecen aquellos que dicen basta de corte de ruta, con alguna racionalidad, porque evidentemente un corte de ruta o de calle perjudica a muchísimas personas. Entonces aparecieron algunas ideas, como por ejemplo Rodríguez Larreta, que dentro del arco opositor fue el primero en abrir la boca, diciendo al que corte una calle o una ruta se le quita el plan social. En idéntico sentido apareció Patricia Bullrich, por ejemplo, diciendo más o menos lo mismo. Curiosamente, la primera voz de apoyo que reciben estos dos referentes del PRO es nada más y nada menos que de Sergio Bernis, un hombre encolumnado dentro del kirchnerismo puro. Pero decíamos, ¿en qué está la política mientras siguen creciendo los pobres? La política está en seguir loteando al poder. La cámpora, que es la que está en estos momentos tirando piedras en el techo y poniendo zancadilla, maneja las principales cajas de la República Argentina. Llámese Aerolíneas, llámese ANSES, llámese PAMI. Digo estas tres porque son tres de las más grandes. En el PAMI, para que tener una idea, al frente del PAMI está la señora Bolbovich, esta misma que vacacionaba en el Caribe, en una playa ultra exclusiva, mientras le decía a los jubilados que vayan a vacacionar a las Toninas. Bueno, esos son los parámetros que tiene esta gente. Y este disparate de Bolbovich se va repitiendo sistemáticamente en todas y cada una de las provincias argentinas.
inclusive Jujuy, donde tenemos un PAMI que no arranca, un PAMI que no comienza a trabajar como corresponde. Días pasados ustedes nos habrán escuchado con nuestros compañeros de trabajo mobileros en la puerta del PAMI, los abuelos haciendo horas, colas para ver si alguien los atiende. ¿Cuál fue la respuesta del PAMI? Ah, bueno, pero hay una aplicación. Con muchos abuelos no tienen ni las ganas, ni la posibilidad, ni el conocimiento para manejar una aplicación de telefonía celular. Sin embargo, dentro de la obra social nacional en la provincia de Jujuy, los empleados están amontonados como bote cojudo y ninguno es capaz de salir a la puerta a decirle, mira abuelo, lo voy a ayudar a hacer este trámite. Pero esto no es el problema más grave. El problema más grave es que vaya Dios a saber con qué fin, seguramente inconfesable, han resuelto los muchachos entrar en una campaña de, entre comillas, ahorro. No sé si quieren quedar bien con sus jefes nacionales y decir, te ahorré tanta plata o otra plata no la gasté. ¿Y dónde hacen el ahorro? En la asistencia directa que necesitan los abuelos. Convengamos que estamos hablando del sector más vulnerable que hay, jubilaciones de miseria y una obra social que no los asiste. Está denunciado el PAMI por abandono de personas. El PAMI de la Cámpora, me parece que hay que decirlo y remarcarlo. Al PAMI lo maneja la Cámpora de Máximo, la Cámpora de Cristina, la Cámpora de Guado de Pedro, la Cámpora de Volvovich. Hoy nos va a acompañar a hacer esta sobremesa la señora Marta Mendoza, que vino acompañado por su abogado, el doctor Roque Pereira. ¿Por qué? Porque ellos denunciaron al PAMI por abandono de personas. Murió la mamá de la señora Marta y de esto vamos a charlar hoy. 30 segundos y estamos con ustedes. Seguimos en esta sobremesa. Señora Marta Mendoza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme y por hacer público esta denuncia que la verdad que nos pone a nosotros en una situación en estos momentos tan vulnerable para nosotros. La pérdida de mi mamá fue algo muy fuerte. El abandono de personas que hemos recibido por parte del PAMI y en la manera que ellos nos han tratado ha sido inhumana para nosotros. Nosotros, como ya había dicho anteriormente, venimos peleando con el PAMI por una internación domiciliaria que nos han vivido rechazando desde el 2020. Y mientras tanto su madre enferma en su casa. Mientras tanto mi mamá enferma en mi casa, al cuidado mío, al cuidado de mis hijos, viendo a quién poder pagar para que nos pueda colaborar, nos pueda ayudar. Nos brindan una enfermera como si fuera una burla, que únicamente le iba a atender una sola vez al día, que iba a tomarle la presión nada más. No nos ayudaba con los cambios de pañales, con movilizarla a ella. Hemos tenido que luchar por la cama ortopédica, por el colchón antiescara, por la silla de ruedas. O sea, todos los días una lucha nueva. Todos los días una lucha nueva. Y hemos tenido que recibir mucha burocracia por parte del PAMI. Íbamos a pedir un turno y nos decían, no, tienen que traer una receta del médico. Le llevábamos la receta del médico, nos daban un formulario. No, el médico tiene que llenar este formulario. Y así turnos tras turnos nos iban dejando atrás, sin respuesta, sin nada. Mi mamá era una persona que tenía presión alta, diabetes, se había enfermado de un tumor cerebral, le habían encontrado un tumor cerebral, le había causado una ACV. Y todas esas enfermedades que ella tenía la llevó a la postración. También comprendo que se debe haber deprimido al verse así sola, sin ayuda de nadie, teniendo su obra social,
dependiendo únicamente de nosotros. Roque Pereira es su abogado. Gracias, Roque, por venir. ¿Por qué esto usted lo encuadra dentro del abandono de personas? Mira, Andrés, cuando nosotros tuvimos la primera charla con Marta, allá de este sentimiento de congoja que todavía la acompaña y es tan razonable y natural, nos veíamos sorprendidos por la desidia. Desidia es el título que yo le pondría, y siendo generoso, ¿no?, a la conducta que tuvo esta institución, porque el fallecimiento de la mamá de Marta es un desencadenante de 2 años de una falta de prestación médica expresa. Como decía Marta, se solicitó la internación domiciliaria. Y lo grave es que cuando se solicita la internación domiciliaria, PAMI refiere de que hay una junta médica que entiende que no estaban dadas las condiciones clínicas para que la señora Bilbao tuviera una internación domiciliaria, pero ni siquiera sin apersonarse o tener algún contacto con la paciente, mucho menos un asistente social que pudiera llegar a la vivienda y ver en las condiciones que esta señora estaba viviendo. O sea, primera cuestión que uno no termina de interpretar en el análisis de la cuestión médica, cómo una junta médica puede decir que no están dadas las condiciones para una internación domiciliaria. Sin haber evaluado al paciente. Sin haber evaluado a la paciente. Es una cosa que no, inentendible. Por ende, se deniega la internación domiciliaria y por ende se la deja a la señora sin ningún tipo de prestación médica. Yo ayer explicaba que la internación domiciliaria es justamente toda la prestación médica que puede tener un paciente en una institución, pero que eventualmente, ante una falta de cama, se la brinda en el domicilio. Muchas veces también priorizando el contacto familiar, el acompañamiento, o evitar por ahí también quizás... Llevar con dignidad la enfermedad. Llevar con dignidad la enfermedad, correcto, exactamente. Darle quizás una calidad de vida, porque acá seguramente ahora se va a empezar a manifestar que la señora tenía una enfermedad, que la enfermedad quizás podría haber sido terminada. Acá lo que vamos a analizar es la sobrevida y la dignidad, la calidad de vida, porque... Volvamos para atrás, 2020, y la señora fallece en marzo, ¿sí? Durante todo este tiempo, Marta ha tenido que luchar contra la burocracia para tratar de conseguir un colchón antiescara, una cama, una silla de rueda. La señora tenía una patología obesa, mórbida, que le impedía moverse por sí misma, ¿entendés? Terminó con un cuerpo lleno de escara. Y lo grave de todo esto, sumado a la falta de internación y a la falta de prestación, que el desencadenante, el día del fallecimiento de la señora, cuando se agrava su estado de salud, Marta comienza a comunicarse con las líneas telefónicas de PAMI y en la última llamada le dicen: te vamos a enviar una médica con la ambulancia para que evalúe. Esa misma médica que llega... ¿Para evaluar qué? Para evaluar el estado de salud. Algo que... Pero la señora había fallecido. O sea... No, perdón. Todavía no. Todavía no. Cuando Marta se comunica con PAMI son las 5 de la tarde. A las 7 de la tarde llega una médica con una ambulancia y evalúa el estado de salud de la señora, de la paciente, ¿sí? Ella verbalmente transmite: mira, va a ser muy difícil porque no hay cama en ninguna clínica, ni sanatorio, ni hospital. Vamos a ver cómo hacemos, pero tu mamá no necesita una internación. Es lo que verbalmente manifiesta. Pero por el contrario, emite un pedido de internación donde dice muy claramente que necesita una internación inmediata, donde da los parámetros de la salud de la señora, entre otros, que no respiraba bien, la frecuencia cardíaca, saturación 93, que no se alimentaba, deshidratada, no se alimentaba ni ingería bebidas, lógicamente por el mismo estado de salud de la paciente. ¿Y sabe qué dice la médica? Dicen: quédense acá, yo voy a buscar cama, ya regreso. No regresó nunca. Ahora, hago una pregunta, doctor. ¿El PAMI tiene que internar sí o sí en un lugar determinado o el PAMI tiene un amplio abanico de lugares para poder internar a sus Nosotros personas? estamos, o en ese caso estuvimos ante una situación de urgencia, de emergencia, más bien si son términos diferentes, pero llevan a lo mismo. Nosotros en las investigaciones que hemos empezado a hacer, a recabar información, había cama en 3, 4 instituciones médicas, ¿sí? O sea, de que no había cama. Por eso le entonces, preguntaba, tranquilamente, ¿no? PAMI podría haber ordenado
la internación de la señora en cualquiera de las instituciones, incluso en la que está en la misma ciudad de Palpalá. No lo hizo. ¿Y sabe cuál es la modalidad que dice PAMI generalmente? Te dejo la orden, busca vos la cama. Pero si la señora no es empleada del PAMI. Exactamente. ¿Y cómo falleció la mamá de Marta? Siendo trasladada en un vehículo particular, muere en la vía pública. La desesperación de la familia. Exactamente. Lo que pasa es que yo ese día llamo al PAMI y le digo, tengo la orden de internación, y me dice el PAMI, no, dice, lo que pasa es que nosotros atendemos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Me dice, ya son 8:30, no te podemos atender. O sea, una persona tiene un problema a las 8:05, es no que espera hasta el día siguiente. Y me dice, mira, ¿sabes qué? Mañana te vas a tener que apersonar al SAE, me dice, y pedir la ambulancia. Pero eso sí, dice, ustedes tienen que conseguir la clínica, porque desde el PAMI no podemos conseguir. Y yo llego a mi casa, porque yo estaba trabajando, llego a mi casa y la veo a mi mamá y le digo, ma, ¿estás bien? Y me dice, no, y la subimos como pudimos, con mi marido, con los chicos, a la silla de ruedas. La trajimos, la pusimos en el auto y a mitad del camino ella viene y fallece. Se acomoda ahí en mis brazos y ya no había más que hacer, como si se hubiera dormido. Llegamos al hospital y ya no la podíamos sacar. ¿Fueron al Pablo Soria? No, al hospital Wenceslao. Cuando llegamos al hospital ya no la podíamos sacar porque ella ya no respondía, ya no ayudaba. Y el doctor me pregunta qué es lo que pasó y yo le explico. La doctora estaba ahí. ¿Por qué no le brindó la atención que le tenían que brindar? Eso es lo que hasta ahora nosotros no podemos entender. Roque, yo acá veo dos cosas, ¿no? Sí. Por un lado, y voy a ser generoso en la adjetivación, una impericia manifiesta por parte del PAMI. Y digo impericia para no decir indolencia. Totalmente. También podré usar indolencia. Pero también veo otra cosa que es grave. La mamá de la señora Marta, jujeña, vivía en Jujuy, en Palpalá, y resulta ser que en este caso del Estado provincial no hay quien la defienda, porque no hay nadie del Estado provincial que vaya y le patee la puerta al PAMI y le miren, señor PAMI, esta señora es vecina de esta provincia. Correcto, correcto. Incluso ahora, habiéndose hecho público el hecho, no ha habido ningún tipo de mensaje o voz al respecto. Pero bueno, sabemos que esto es luchar contra una pared, luchar contra una marea. Nosotros a partir de esto ya se han formulado las denuncias, lo que vos bien decías al principio, ya hay una denuncia penal que determinará las conductas. Perdón, ¿fuero federal o fuero provincial? Fuero federal en lo que hace al aspecto civil y fuero provincial en lo que hace al aspecto penal. Lógicamente el aspecto penal determinará las conductas de las personas, en este caso la última médica, pero también deberá determinar la conducta de aquellos que tienen a su cargo dentro de la institución la prestación de salud. No, y la conducción política. Pero totalmente, porque como bien vos decías, esto no es la primera vez, esto se viene desarrollando metodología constantemente, los hechos. ¿Sí? Mi mamá Marta ha recibido mensajes donde hay gente que le está pasando exactamente lo mismo. Entonces, quien tenga a su cargo ese manejo deberá responder y hablando de una culpa, porque en sede penal, cuando nosotros hablamos de prácticas médicas, se habla de culpa y culpa grave, culpa gravísima, ¿no? Pero también en sede civil, porque acá está la institución con la responsabilidad y las personas por las cuales la institución presta el servicio, ¿sí? Se deberán determinar ambos tipos de responsabilidad, en lo penal y en lo civil. En lo penal entraría eventualmente una mala praxis. En lo civil entraría lo que sería una mala praxis, una mala práctica, exacto, una mala práctica médica que puede ser por acción o omisión. Claro, pero acá yo hago una pregunta, doctor. Sí. La mala praxis no solamente me refiero a un médico que eventualmente haya hecho un mal diagnóstico, también me refiero a la mala praxis administrativa. También tendremos porque hay una mala praxis administrativa. Por eso la señora tenía que ir y volver con los papeles. La responsabilidad del funcionario, el funcionario que debe cumplir a fin sus obligaciones. Si no las cumple también tiene una responsabilidad. Por eso digo que institucionalmente el PAMI es el involucrado, pero la investigación debe determinar cuáles son las personas que tuvieron a su cargo la decisión
La decisión de no hacer, porque acá no se hizo, acá se omitió. ¿Quién toma las decisiones médicas en el PAMI de acá? Médica, digo, se interna, no se interna, se le pone suero, no se le pone suero. Mira, nosotros por una cuestión legal, por una cuestión básicamente legal, hemos pedido todos los informes, sabemos quién es la persona, pero dado que nosotros tenemos el carácter ahora de denunciante y querellante en sede penal, vamos a esperar que nos brinden la información, nos brinden la documentación, ¿sí? Una doctora de apellido Díaz, no puedo decir más que eso, que es la que en definitiva tendría todas las decisiones en cuanto a la prestación, que pasa por ella, ni más ni menos. A ver, nosotros no es la primera vez profesionalmente que nos encontramos con cuestiones relacionadas a PAMI que tienen que ver con la falta de prestación. Y siempre llegamos a la misma persona, siempre llegamos a la falta de decisión de la misma persona. Entonces, como acá hay una muerte, acá ha fallecido una persona, ya tenemos que ir por la vía de la justicia para que se determine fehacientemente no solo la persona, sino el grado de responsabilidad que tiene. Yo ayer les decía... ¿Solamente responsabilidad médica o también van en busca de la responsabilidad administrativa? Todo tipo de responsabilidad. Todo tipo de responsabilidad, porque acá habrá una responsabilidad médica del médico actuante, lo que nosotros configuramos la mala praxis médica, acción u omisión. Acá hubo una omisión, acá no se prestó un servicio médico, consecuencia fallece la persona, ¿sí? Pero también se analizará la decisión de la persona que tendría que haber ordenado o dispuesto la prestación médica. Recordemos que esto no es un hecho aislado o eventual que sucede con la mamá de Marta. Tenemos 2 años. Tendrán que explicar por qué se denegó una internación domiciliaria. La internación domiciliaria le hubiera permitido a mamá de Marta no solo tener una mejor calidad de vida, sino una sobrevida. Esto se va desboronando día a día y, como decía Marta, quizás hasta por una cuestión psicológica. Acá apelo, Roque, a su calidad de experto, ¿no? ¿Esto es producto de llenar lugares tan específicos, tan complejos como el PAMI, de militantes en vez de expertos? Mire, obviamente es muy subjetiva la respuesta. No, está bien. La respuesta mía será más objetiva. Nosotros trabajamos particularmente en nuestro estudio en todo lo que refiere a la cuestión de prestación de salud, ¿sí? Y analizamos las malas praxis dentro de los agentes intervinientes, médicos, personal, en fin. Pero yo creo que si nosotros, y lo voy a decir vulgarmente, ponemos un mono al manejo de un camión, sabemos cómo va a terminar el camión, ¿me entiende? Entonces, si nosotros tenemos una obra social que debe amparar la prestación de salud de los abuelos, y estamos viendo que a los abuelos les pasa esto y les pasa otras cosas, evidentemente las cosas no se están manejando bien. Hay una impericia, una negligencia, hay desidia, lo que podamos haber. Y todo ya a esta altura, entiendo, ya esto ni siquiera parece deliberado, porque si los hechos se suceden y no hacemos nada al respecto, evidentemente no les importa. Por eso, como Marta decía, nosotros vamos a ir por las vías legales que corresponden, en lo penal, en lo civil, pero ella lo que tiene en mente es levantar esta voz para evitar que vuelva a pasar. Para que no haya otra mamá de Marta. Para que no haya otra mamá de Marta, exactamente. Y bueno, y si en el medio están pasando cosas similares o graves, bueno, Marta en las redes ha publicado, ha recibido muchos llamados, consultas. Lamentablemente uno siempre tiene que llegar a la vía judicial. El amparo judicial, el amparo legal, ¿para qué? Para obligar a la obra social a prestar el servicio. Es inentendible. Y muchas veces en situaciones de emergencia. La señora Marta tiene una ventaja sobre quizás muchas otras personas, que evidentemente la señora Marta tiene capacidad de gestión, porque pudo contactar a un abogado, supo por dónde llevarse. No quiero pensar la cantidad de personas que no tienen capacidad de gestión. No hablo de recurso económico, hablo de capacidad de gestión.
correcto. Muchas veces, yo esto lo charlo, muchas veces yo creo que hay instituciones que operan al cansancio del que necesita la atención. En muchos organismos, instituciones, vas una vez, vas 2 veces, vas 3 veces, hasta que bajas los brazos y decís, bueno, ya está. Me ganan por cansancio. Me ganan por cansancio. Señora Marta, muchísimas gracias por haber venido y obviamente nuestro sentido pesa por su pérdida. Muchísimas gracias por la invitación y por, como te dije, haber hecho esto público, por darnos la oportunidad de que esto no quede en la nada y mi mamá pueda tener la justicia que se merece. Gracias, Roque, por haber venido. Te agradezco, agradezco el medio y bueno, estaremos a disposición en la medida que vayan surgiendo información, pero te repito, esto de alguna manera y en cuanto a lo que Marta quiere es desenmascarar por qué suceden estas cosas a nivel institucional. La responsabilidad de quien sea la tendrá que asumir. Así que bueno. Gracias, Roque. Gracias. Ustedes se acordarán cuando algunas veces hemos comentado, me acuerdo un día a la mañana en Radio 2 estábamos haciendo el programa y recibimos un mensaje de nuestro querido amigo que ahora lamentablemente ya no está entre nosotros, el profe Del Frari. El profe Del Frari estaba en la puerta del Instituto de Seguro, sobre calle La Madrid, hacía 2 horas esperando que lo atiendan para que le entreguen un medicamento. Después de esa larga espera, al rayo del sol, junto a muchos otros abuelos, le dijeron, no, vuelva la semana que viene porque no hay. Y lamentablemente en ese momento nos dimos cuenta que habían muchos profes Del Frari en la puerta del Instituto de Seguro de Jujuy. La misma escena se repite en el PAMI. Los abuelos están pagando la fiesta de la casta política, porque la casta política sigue llenando estos lugares con militantes en vez de poner gente experta que se dedique a trabajar estos temas como corresponde. Militantes en vez de solucionar los problemas. Gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.